Hola a todos y todas, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Bien, el tema de hoy van a ser los personajes. Vamos a empezar. A la hora de crear nuestros personajes debemos definir sus características tanto físicas como psicológicas. Para ello, lo ideal, lo mejor, es crear nuestra propia ficha de personajes. Hoy os he traído aquí la ficha del protagonista de mi última novela, En el corazón de Hellitum, Noam Lawler, ¿vale? Para que la repasemos juntos y os sirva de ejemplo por si os hace falta, ¿vale? Lo primero, por supuesto, el nombre, muy importante. Aquí he puesto, vale, una cosa que quería comentar es que no hace falta que pongáis todos los campos que yo he puesto en esta ficha. De hecho, yo cuando estuve buscando fichas de personajes no me quedé con todos los campos porque igual muchos no me interesaban o no me hacían falta para mi historia. Por tanto, si alguno de estos no os interesa, no lo coloquéis y ya está. Haced vuestra propia ficha personal o incluso una para cada historia, porque a lo mejor una historia te pide una cosa, otra historia te pide otra. Vale, significado del nombre, lo dicho, en este caso lo puse porque en la novela tenían cierto significado algunos nombres. No es obligatorio que luego lo ponga en la novela, porque a lo mejor no será el caso para colocarlo, pero bueno, a mí me gustó ponerlo y en algún caso sí que lo coloqué. Biografía, muy importante, para saber de dónde viene el personaje, qué pasó en su infancia, qué experiencias tuvo, cuál era la relación con sus padres, si tenía hermanos, a qué colegio fue, cosas así para que luego sepamos cómo el personaje de adulto reaccionará o pensará, su forma de pensar o reaccionar al mundo, ante el mundo debido a las experiencias pasadas. ¿Vale? Seguimos en la biografía, ¿vale? Y pasamos a edad, muy importante. Poco que comentar en este campo. Virtudes, defectos, debemos conocer sus virtudes y sus defectos para saber cómo será ese personaje. También tenemos sus gustos. Aunque es un apartado que luego pocas veces vas a colocar en la historia, es importante que sepas lo que le gusta para saber un poquito más sobre ese personaje. Por supuesto, muy importante, personalidad. ¿De acuerdo? Esto es fundamental, ¿vale? Porque la personalidad del personaje es lo que luego va a indicar cómo es, ¿vale? Así que este apartado hay que rellenarlo bastante. Conflicto interno, ¿vale? Pasamos a un punto ya más complejo. Este conflicto se refiere al conflicto que va a ir arrastrando el personaje durante toda la novela y al que se va a enfrentar para llegar a superar esos obstáculos al final de la novela. Por tanto, el conflicto debe ser muy importante. Debéis pensarlo bastante porque va a ser bastante importante en la novela. Apariencia física y forma de vestir, muy importante para la hora de escribirlo, saber cómo es el personaje y si lo apuntáis en la ficha mucho mejor porque así no colocáis que en un capítulo es rubio y en el tercero es moreno. ¿No os acordáis lo que habéis puesto y no queréis repasar el libro? Pues lo leéis en la ficha, así era moreno, con la tez bronceada y muy alto. Y así no os confundís y lo tenéis todo adaptado. Forma de vestir también muy importante, importará también el tipo de educación que haya recibido, el tipo de vida que haya tenido, para así determinar qué tipo de forma de vestir tendrá. Los gustos también estarán relacionados con esto, porque no será lo mismo alguien que tenga unos gustos, no vestirá igual uno que tenga unos gustos que otros. Vale, manías o rasgos distintivos. Este es un campo complicado y al mismo tiempo importante. ¿Qué significa? Pues son esos rasgos distintivos que caracterizan al personaje y lo hacen pues distinto, ¿no? Lo hacen resaltar de alguna forma. A lo mejor pues que tenga la costumbre de morderse las uñas constantemente, que se esté tocando el flequillo sin parar o tenga
pues también puede ser rasgos físicos, el que tenga a lo mejor una cicatriz en la mano o tenga un tic en el ojo, cosas que luego haga el personaje reconocible para el lector. Por supuesto tiene que estar relacionado con su personalidad o su biografía o con la apariencia del personaje. No sirve poner cualquier cosa sin tener ningún sentido. Tiene que estar todo relacionado. El siguiente que tengo aquí es trabajo. Este es un campo que, por ejemplo, en la siguiente novela ya no me ha hecho falta ponerlo. Y aquí pues lo puse, pero si no lo hubiera puesto tampoco hubiera importado. Yo creo que es más para esas novelas que sí que viven el día a día del trabajo y realmente cuentas con su experiencia en el trabajo o muchas escenas en él. Vale, el siguiente tenemos deseos y temores. Deseos y temores, debemos saber lo que nuestro personaje desea y lo que teme para conocer más allá a nuestro personaje y saber cómo reaccionará en la novela y las acciones que elegirá o cómo reaccionará ante distintos hechos u otros. Modo de hablar, muy importante definir este modo de hablar también relacionado con su educación, con la gente con la que se relaciona y con aquel contexto en el que esté. Crear un modo de hablar distintivo también hará que el lector lo reconozca fácilmente. Si es un personaje que es tímido, hablará de forma entrecortada y con frases cortas, o si es muy elocuente y muy extrovertido, hablará de forma atropellada y elevando mucho la voz, por ejemplo, exclamando mucho. Así que es muy importante también definir ese modo de hablar para crear con mayor profundidad a nuestro personaje y darle mayor verosimilitud. Vale, muy importante, arco dramático. Ese es el arco que va a realizar el personaje desde que empieza la novela hasta que termina, superando ese conflicto interno del que hemos hablado anteriormente. El personaje, esto está más relacionado con personajes principales, que son los que tienden a evolucionar. El personaje, cuando termine la novela, debe haber aprendido de los obstáculos que ha superado, de sus experiencias, y haber superado ese conflicto interno que arrastraba, que lo bloqueaba desde el principio de la novela. Vale, aquí tenemos necesidades, ¿vale? Tenemos que saber lo que nuestro personaje necesita para saber cómo actuará según qué escena u otra, y ambigüedad y contradicciones. Esto está referido más a esas contradicciones que todo ser humano tenemos, ¿no? A lo mejor sea muy voluntarioso, pero luego al mismo tiempo sea un poco egoísta porque alguna acción en algún momento no le gusta. No sé, ese tipo de contradicciones que están relacionadas directamente con su personalidad. Si no lo veis claro ahora mismo, no os preocupéis que cuando vayáis creando esa ficha de personaje, cuando más conozcáis al personaje, más fácil os irá resultando rellenar estas cuestiones de la ficha. Y por último tenemos objetivo en la historia. Parece una tontería, pero es muy importante en la historia. Porque si no sabemos qué colocar en este punto, igual es que el personaje no es relevante para la historia. Puedes contar la historia sin él. Sin embargo, si ves que su objetivo es fundamental, porque por ejemplo, si sin ese personaje el protagonista no llega a tal punto o no consigue su objetivo, pues es fundamental. Pero si ves que no tiene un objetivo claro en la historia, a lo mejor ese personaje no pinta nada en ella. Una vez tengamos la ficha, ¿qué hacemos? Pues debemos plasmar todo esto en la novela. Pero no es necesario hacerlo todo, no es necesario colocarlo todo, por supuesto. Si lo hiciéramos, aburriríamos al lector y forzaríamos mucho la historia, incluso la ralentizaríamos solo para meter datos. Debemos ir metiendo esos pequeños detalles durante la historia, pero sin necesidad de repetirnos constantemente. Si un personaje es cobarde, basta con que lo muestres un poco, que lo comentes un poco y el lector ya lo sabrá. No es necesario que estés constantemente recordándolo.
Los puntos de la ficha son más para que tú te hagas una idea del personaje y sepas cómo va a actuar ante diferentes situaciones o cómo va a pensar, o cómo va a hablar o cómo va a ir vestido. Una forma muy interesante de plasmar estos puntos, estas características del personaje en nuestra novela es con las contradicciones. Por ejemplo, si mencionamos rasgos distintivos más comunes con rasgos distintivos menos comunes, estaremos haciendo un contraste muy interesante que dará mayor profundidad y verosimilitud al personaje. Por ejemplo, lo comentaba anteriormente de morderse las uñas, que es una cosa que parece bastante común, con un rasgo distintivo que a lo mejor no es tan común como tomarse siempre a una hora concreta una copa de vino o algo que a lo mejor no sea muy usual. ¿Vale? Entonces eso haría que esos rasgos generaran un contraste y el lector viera una mayor profundidad y diferentes matices en ese personaje. También podemos realizar estos contrastes con los personajes, haciendo que coincidan en la escena personajes totalmente opuestos. Por ejemplo, un personaje muy tímido con un personaje demasiado extrovertido. Eso generaría un contraste entre ambos en la misma escena y daría mucha profundidad a la historia y a los personajes. ¿Cómo caracterizamos a los personajes durante la novela? Pues tenemos dos maneras: forma directa o indirecta, o lo que es lo mismo, contar o mostrar, que esto es un tema del que os hablaré en futuros vídeos, en otro vídeo. Vale, la forma indirecta sería creando una escena en la que queda clara esa caracterización del personaje. Por ejemplo, si es muy nervioso, pues le veríamos levantándose por la mañana, un lunes por la mañana para ir al trabajo y haciéndolo todo a toda prisa y moviéndose rápido, vistiéndose a toda prisa, lavándose los dientes rápido, por ejemplo, ¿no? Si fuera todo lo contrario, pues lo veríamos tranquilamente, aunque le quedasen 5 minutos para tener que salir al trabajo, pues lo veríamos tranquilamente, se lavaría los dientes. La forma directa sería contando, que el narrador nos cuente, pues Pepe es muy tranquilo y va despacio al baño, se cepilla los dientes con parsimonia, se peina, se afeita tranquilamente, tarda 10 minutos, pues eso. Vale, la forma de caracterizar de indirecta, mostrando, está más relacionado con rasgos más importantes o con personajes principales, y la forma directa, contando, está más pensada para personajes más secundarios. Y a ello vamos ahora. Como ya sabéis, hay diferentes tipos de personajes principales y secundarios. Los personajes principales son aquellos que en general son redondos, que tienen más de un rasgo distintivo, ¿vale? Más de un rasgo característico y varios matices. Y los personajes secundarios en general suelen ser planos. ¿Qué significa plano? Pues que tiene uno o pocos rasgos característicos, por tanto casi siempre va a actuar igual. Podríamos pensar que ¿para qué crear personajes planos? Estos personajes realmente ayudan a la historia, nos sirven para no eclipsar al protagonista o los principales y para que el lector los reconozca fácilmente. ¿Por qué no hacerlos todos complejos y redondos? Pues porque no todos pueden ser así. Si todos fuesen complejos, el lector no sabría a dónde mirar. Pero no todos los protagonistas son redondos. En muchas historias como las infantiles, intriga, acción o ciencia ficción, los personajes suelen ser más bien planos porque el foco de la historia está más enfocado en la intriga y la acción que en los dilemas de este personaje, de este protagonista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido una pequeña introducción a los personajes, pero no os preocupéis porque haré más vídeos sobre ellos porque hay bastante que hablar sobre los personajes. He querido hacer esta pequeña introducción para que fuerais entrando un poco en materia y más adelante ya iremos viendo.
Y nada más, espero que os haya servido, que os haya gustado. Seguramente se haya quedado un vídeo un poquito largo, pero bueno, no os preocupéis, espero que os haya resultado interesante. Cualquier cosa dejadlo en los comentarios, que lo responderé sin ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, no te vayas todavía. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes, por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, ya te dejo. Nos vemos en el próximo vídeo.